Seguimos meditando lo que en toda esta semana el Señor nos habló. Y hay mensajes que obvio no alcanza una reunión para compartirlo. Aún de ese mensaje surgen otros mensajes o la continuidad de la palabra, ¿verdad? Porque saberlo es bueno, pero experimentarlo es mejor, aprendíamos el domingo pasado. Saber que el Señor es grande, es poderoso, está bueno saberlo, pero experimentar de su gloria es lo que hace real todo lo que el Señor prometió. Si no, queda en la teoría. Y si bien tenemos muchísimas maneras de explicar todo lo que sucedió a través del tiempo en las Sagradas Escrituras, testimonios que podemos contar de una y de otra ocasión, tendríamos tantas maneras de explicarlo, y de hecho de tantas maneras lo hemos oído a la verdad del Señor, pero no hay nada mejor que decir: algo ocurrió en mi vida desde que me acerqué al Señor. Algo ocurre conmigo cuando me dedico a buscarlo. Lo cierto es que el Señor tiene mucho interés, sumo interés en nosotros, todo el interés. Por eso bajó del cielo, para redimirnos y salvarnos. Por eso. Y nosotros vivimos como distraídos, atrapados. Hace algunas semanas atrás usamos un término que, para suavizarlo un poco, ¿no? Así como anestesiados. Si nos diéramos cuenta, si pudiéramos entender qué tan real es que su presencia está aquí, que su presencia está aquí. ¿Dónde está? Aquí. Que pudiéramos comprender eso tan real, que su presencia está aquí, creo que cambiaríamos de actitud. Los voy a dejar en libertad, jóvenes, pueden bajar, con una condición: se me quedan ahí, que los quiero ver, los quiero de frente. No me viene mal que estén como ángeles a mis espaldas, pero gloria al Señor. ¿Recuerdan que insistí con una ilustración? Me di cuenta después que con el mismo teléfono lo puedo hacer. Porque ahora los teléfonos tienen tantas cosas que uno se olvida lo que tienen. Tiene linterna, radio. Pronto van a venir con aire acondicionado y una manito que salga y te sebe mate. Viene con tantas cosas. Pero lo que ilustraba es que cuando uno enciende un receptor de radio y recorre el dial, se da cuenta que va pescando una y otra estación de radio. Eso significa muy claramente una cosa: todas las ondas de esas estaciones de radio están acá. Si yo estoy recorriendo el dial y permanentemente voy captando la onda de todas esas estaciones, no es que mi teléfono o mi radio la salió a buscar a donde está. Si la sintonizo acá, es porque está acá. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Entonces, cuando hablamos de poder disponer nuestro corazón, nuestro espíritu, para sintonizarnos con el Señor, todavía más que una estación de radio, mucho más que una frecuencia de comunicación en el aire, mucho, pero mucho más, mucho más. Entonces, este es el aspecto que nos cuesta humanamente, nos cuesta asimilarlo, al punto tal en eso que nos sucede, que tenemos una gran susceptibilidad hacia lo malo. Si quien viene a predicar o a ministrar dice: cuando yo entré por esa puerta sentí una presencia diabólica espesa acá, ya hay 20 hermanos que sintieron lo mismo. Y uno dice: la gloria del Señor está aquí adentro. Parece que fuera ilustrativo, parece que fuera simbólico. Te aseguro que si la presencia de Dios no estuviera aquí, esto sería terrible, angustioso, desesperante. Pero esto es maravilloso porque su gloria está aquí. Amén. Bienaventurado el que se da cuenta de eso y sintoniza su espíritu. Sintoniza su espíritu.
por decirlo de una manera. ¿Qué cosa? Nos cuesta explicar lo espiritual, porque estamos acostumbrados a explicar desde lo que nuestros ojos ven, o desde de las cosas que acontecieron en la historia. El otro día fui al Consejo de Pastores y estaba de visita un hermano del exterior, un extranjero. Hizo lo clásico. Un predicador, ¿qué hace? Lee alguna historia ya de la historia, del pasado, trata de explicar lo que pasó allá en la historia para luego venir al presente y decir lo que tiene que suceder con nosotros. Y esto es lo clásico. ¿Por qué? Porque bueno, lo escuchamos, lo aprendimos, lo estudiamos, lo conocimos. Ahora te digo yo, ¿qué conoces más? ¿Lo que sucedió en la historia o lo que te pasa a vos cuando adorás al Señor? ¿Qué conoces más? ¿Lo que pasó con David cuando llevaban el arca, que David danzó, alabó, se quitó la ropa y ahí se entregó en adoración y alabanza? ¿Qué conoces más? ¿Eso o lo que pasa contigo cuando estás en el altar y sentís su gloria en tu interior? Sin embargo, siempre apelamos a la historia. Siempre apelamos a la historia. Entonces, por esto decimos, conocerlo es bueno. Es bueno conocer, pero experimentarlo es mejor. No tiene comparación, porque aún la persona que por primera vez en su vida experimenta la gloria del Señor en su ser, no te lo va a saber explicar, pero que lo quiere volver a vivir siempre. ¿Se entiende esto, hermano? Entonces, la cuestión no está en satisfacer nuestro intelecto que quiere explicación y razón de todo. La cuestión no está en satisfacer nuestro intelecto, sino ser transformados en el Espíritu. ¿Se entiende? Ser transformados en el Espíritu. Y esto es lo que sucede cuando nosotros nos metemos en ese encuentro con el Señor. Aquí, en el templo, aquí en el altar, en nuestra oración personal, en nuestro devocional, en nuestro momento, aún bajo la ducha, cuando estás adorando al Señor y cantando alabanzas allí, que puedas descubrir que su presencia está, eso es lo que va a transformarte la vida, la seguridad de que Él está con nosotros. No hay sensación más horrible que descubrir que Dios no está con vos. Un hermano en Corrientes me decía, bueno, justamente hablando de estas cosas, él hacía mención a lo que el salmista David dice, no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿No? Entonces dice, ¿qué hago si el Señor me quita el Espíritu Santo? ¿Cómo me doy cuenta? Digo, ¿cómo te das cuenta? Que te vas a dar cuenta así en el momento. Vas a entrar en una especie de agonía interior que no hace falta que nadie te lo explique. Si el Espíritu... Es más, amado, si el Espíritu Santo se fuera de la tierra, no tiene que leer los diarios para enterarse. Por lo tanto, ¿qué es lo que quiero decir? El Espíritu Santo está sobre la tierra como nunca antes en la historia. Su Espíritu está en acción como nunca antes en la historia. Y nosotros tenemos dificultad para darnos por enterados, que es así. Tenemos dificultad para darnos por enterados. Pero voy a decírtelo de un modo bíblico para que te sea sencillo entender. El Espíritu Santo se va de la tierra cuando la iglesia se va. En la venida de Cristo, cuando el Señor viene a buscar su novia, cuando viene a buscar la iglesia, su novia, el Espíritu Santo se va con Jesús a las bodas del Cordero. Y cuando lees en la Biblia lo que va a suceder después del arrebatamiento de la iglesia, lo que se llama la gran tribulación, viene a causa de que el mismo Satanás, que va a gobernar durante la gran tribulación, anda por allí queriendo gobernar, pero hay alguien que no lo deja, porque todavía está presente la amada, todavía está presente la novia de Cristo, pero cuando el Espíritu Santo se va, la tierra entera va a estar en el caos mayor que ha experimentado en toda su historia. Por lo tanto, todo esto que digo, amados, tiene una sola razón, es que
podamos darnos cuenta del momento maravilloso que vivimos y que no es historia ni tampoco es símbolo. Nosotros tenemos un gran apego hacia los símbolos, un gran apego, y todo lo entendemos a partir de la simbología del Antiguo Tiempo y del Antiguo Testamento. Nos cuesta entender lo potente, glorioso, maravilloso de la realidad de nuestro hoy aquí. Yo te puedo asegurar que todos los hombres y mujeres que vivieron en la historia bíblica quisieron haber vivido, aunque sea un día, de los que vos vivís sobre esta tierra en el día de hoy. Quisieron haber vivido, aunque sea un solo momento, como los que nosotros disfrutamos aquí en la casa del Señor. Aunque sea un solo día, así, de esta manera. ¿Y qué es lo que se evidencia en esto? Que nosotros no estamos enterados el gran privilegio que tenemos. El otro día le preguntaba al odontólogo, me está haciendo todo un tratamiento, le preguntaba cuánto hace que existe la anestesia. Estaba tratando de recordar por allí 1940, 1950, me contaba algunas cosas que se utilizaban antes. Así que toda aquella persona que dice todo tiempo pasado fue mejor, yo le digo, imagínate lo que sería que te saquen una muela sin anestesia. Y decime si sería mejor. Decime. Ahora, de la misma manera, nos pasa a los creyentes, y te digo, si no hay diferencia, si podés advertir la diferencia entre la presencia del Espíritu Santo en forma permanente viviendo dentro tuyo, a una visita del Espíritu una vez cada tanto. ¿Te das cuenta la diferencia? Porque lo que distinguió el inicio visible del reino de los cielos sobre la tierra. Por eso cuando Jesús vino, mandó a su gente diciendo, anúncianle a la gente que el reino de los cielos ya llegó, que está presente. ¿Cuándo se instaló definitivamente el reino de los cielos? Cuando el Rey de Gloria pagó el precio del rescate por todos nosotros, se instaló sobre la tierra el reino de los cielos. Por eso que a la iglesia le fue dado el poder que le fue dado. El tema es que la iglesia no se acaba de enterar nunca. Es la iglesia la que no se termina de enterar. Hasta el mismo infierno sabe lo que significa que el Espíritu de Dios está dentro tuyo, y hasta el diablo te tiene miedo, y el que no está enterado sos vos. Entonces, me interpreta, hermano, lo que le estoy diciendo. Creo que todavía tenemos una cuestión de práctica en la vida cristiana. Una cuestión de práctica. Por ilustrarlo de alguna manera, quienes en alguna ocasión han manejado un poder para representar a alguien, ¿sabe la diferencia? Cuando predicó el hermano Jorge aquí, lo explicamos. Una cosa es un poder específico para determinado trámite o cuestión. A usted le dan un poder para tramitar determinada cosa, y cuando el trámite ese se completó, automáticamente ese poder pierde su razón de ser. Le dan el poder para hacer, a ver, tengo por aquí alguien conocedor en el tema, para un trámite de una transferencia, de transferir un vehículo, de cosas así, alguien puede hacerlo en representación de otro, ¿verdad? Entonces, cuando le dan a usted un poder para transferir un vehículo, cuando la transferencia se concretó, automáticamente ese poder ya cumplió su razón de ser, y de allí en más es solo un papel que no sirve más. Así fue el ministerio de todos los hombres y mujeres que sirvieron al Señor durante la historia, porque la misión que ellos tuvieron era anunciar al que venía, incluyéndolo a Juan el Bautista. La misión de ellos fue anunciar al Salvador que vendría. Y cuando el Salvador vino, se cumplió la razón de ese poder dado por el Señor. Un poder específico para anunciar la venida del Señor. Ahora el Señor le dio a la iglesia. ¿Quién es la iglesia? ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde está el cuerpo de Cristo? Ahí, despertarlo al que tenés al lado. Decirle, vos sos la iglesia, mi hermano. Vos sos la iglesia. Vos sos la iglesia.
todos los que antes estuvieron fue para decir que el Salvador venía. ¿Cuál es el mensaje que nos toca a nosotros? Que el Salvador ya vino. Completó su obra en la cruz del Calvario. Entonces, no sé si es justamente la palabra, el rango, el alcance de ese poder es otro. Todas las personas en el antiguo tiempo recibieron un poder específico. La iglesia tiene lo que se llama un poder general amplio. Puede representar en todo aquel que le dio el poder. Por eso el Señor, cuando comisionó a la iglesia, ¿qué dijo? Prediquen, sanen, liberten, echen fuera a los demonios, conquisten el mundo, conquisten las naciones. Un poder que abarca todo. Los personajes del antiguo tiempo tuvieron el poder de proclamar la venida de Jesús. Vos y yo tenemos el poder de proclamar que Jesús ya vino, que pagó el precio, que resucitó de los muertos, que está a la diestra de Dios el Padre. Tenemos la palabra completa en nuestras manos. Alabado sea el Señor, mi hermano querido. Usted maneja un poder general amplio. Necesitamos entender esto. Es más, si esto ayuda a poderlo comprender, todos los personajes de la historia ministraron geográficamente dentro de un punto estratégico en el mundo. Aún el ministerio del Señor Jesucristo, el ministerio físico, donde Él anduvo y donde Él caminó, se circunscribió a un lugar de la tierra que cualquiera puede descubrirlo en un mapa y estudiar Tierra Santa, geografía bíblica cuando la estudiamos, y poder reconocer que se desarrolló, en un solo continente. Y el poder que le fue dado a la iglesia, ¿cuánto incluye? ¿Qué incluye? Todo. Si esto te ayuda para poderlo comprender, por favor, tenelo presente en tu corazón. El poder dado a la iglesia del Señor es sobre toda la tierra y sobre toda criatura y sobre todo lo que se mueve en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, porque estás representando al Señor de señores y Rey de reyes, quien es el dueño de todo. Entonces, se nos tienen que abrir los sentidos allí. Por eso decíamos, conocerlo es bueno, pero experimentarlo es mejor. Por eso cuando los discípulos, aquellos 70 que Jesús envió, me imagino estaban más asustados que todos nosotros, porque eran los primeros que les tocaban estas misiones, volvieron diciendo, hasta los demonios se nos sujetaban, hasta los demonios se nos sujetaban. Porque de saber que podían hacerlo, ahora habían experimentado que lo podían hacer. Entonces hay algo que tiene que suceder en nosotros, que lleguemos a experimentar todo lo que creemos, todo lo que predicamos, todo lo que enseñamos y que hagamos todo lo que tenemos que hacer. Sencillamente esto, que podamos hacer todo lo que tenemos que hacer. Porque a la iglesia del Señor Dios no le puso límites, ningún límite. Amén. Quiero ir con ustedes al mensaje de esta mañana, porque esto que estaba diciendo es un poco instando en aquello que tiene que darse y que entiendo, hermano, entiendo en mi corazón, en mi espíritu, entiendo que los momentos de comprensión no es masivo, no es masivo. Hay 5.000 personas y en el mismo instante todas las personas entienden todo. No es masivo. Hay 5.000 personas y 4.990 están mirando la luna. Y unos pocos entienden lo que está pasando. Bueno, que entre esos pocos estés vos. Que entre esos pocos. Es decir, la mayoría tiene la tendencia a distraerse. ¿Entiende esto? La mayoría tiene la tendencia a distraerse. Entonces necesitamos esa decisión. Yo no me quiero distraer. Yo quiero lo que Dios me quiere hablar hoy.
Y cada día, no me quiero distraer. Hay suficientes cosas sobre la tierra para distraerme, hay suficientes asuntos, pero no quiero distraerme, yo necesito conocer más de Él. Alabado sea su nombre. Dar una palmadita con cariño al que tenés al lado, así lo vamos a oír palabra de Dios esta mañana. Vamos a oír palabra del Señor. Me atrapó la palabra que leíamos el domingo pasado y quiero volver a esa palabra en el libro de Éxodo, pero quiero leer con ustedes antes el inicio del Evangelio de San Juan, iniciándonos en el primer capítulo. Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y preste atención, todas las cosas por Él fueron hechas. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Esto es impresionante. Toda la creación, todo lo que existe, todo fue hecho por Cristo Jesús. Amén. Nada de lo que hay hecho fue hecho sin Él. Versículo 4, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra la luz. ¿Qué es en el pensamiento popular? Y en el pensamiento del creyente confundido, cree que las tinieblas van más adelante. En una ocasión tomé un taxi en Buenos Aires para ir hasta el aeropuerto y se dio la conversación con el taxista, que era ministro, que era pastor, y me dice, yo no sé cómo es, amigo, que usted cree en Dios, pero que le está perdiendo, me dice. Le digo, ¿por qué dice eso usted? Por todas las cosas que están pasando. Le digo, es que exactamente todo lo que está pasando es lo que Dios dijo que iba a pasar. Todo lo que está sucediendo es el cumplimiento de lo que el Señor advirtió que habría de suceder. ¿Está perdiendo o está ganando cuando se cumple exactamente lo que Él advirtió que iba a pasar? Entonces el concepto de que las tinieblas, sí, las tinieblas están y están en pleno combate, y no te descuides. Pero las tinieblas nunca prevalecieron contra la luz. Y aquí lo escribe Juan. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Cuántos están en luz? Gloria a Dios, decir, yo estoy en luz. Las tinieblas no prevalecieron contra ti. Si confesamos nuestros pecados, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y Juan comienza diciendo, si estamos en luz, como Él está en luz. Hay una actitud de apertura, de arrepentimiento, de sanidad, de comunión, y la gloria de Dios está sobre nosotros. Entonces, ve cuánto de la verdad celestial no es que la desconocemos, pero no la estamos adoptando en un espíritu de convicción. El creyente está más susceptible a lo que las tinieblas están haciendo que a lo que está haciendo nuestro Cristo, Rey de Gloria, Señor de señores y Rey de reyes. Y esta mañana lo que le digo, mi hermano, entiéndalo por favor, no es para retarlo, es simplemente para que decirle, ¿qué partido está mirando usted? ¿Qué está mirando? ¿Qué está mirando? Porque todo lo que las noticias dicen está confirmando lo que el Señor dijo que iba a pasar. Está confirmando lo que el Señor dijo que iba a pasar en el mundo, por lo tanto tiene que estar pasando lo mismo que Él dijo que pasaría en nuestras vidas. Entonces, los acontecimientos es un paralelo contemporáneo.
el acontecimiento, la operación de las tinieblas, es un paralelo contemporáneo con lo que el Señor dijo que habría de pasar en los que creyesen en Él. Él dijo que iba a haber todo este tipo de maldad y de manifestaciones en el mismo momento que su iglesia estaría llena del Espíritu. En el mismo momento que el que cree en Él, como dice la Escritura, tiene ríos de agua viva corriendo en su interior. Que en el mundo está pasando lo que está pasando, sí está pasando. Te pregunto, ¿está corriendo el río adentro tuyo? ¿Está corriendo el río adentro tuyo? ¡Gloria a Dios! Entiendo esto, hermano. Nosotros no podemos responsabilizarnos por lo que está sucediendo en el mundo a causa de la dureza del corazón y del pecado, pero sí podemos responsabilizarnos por lo que esté pasando adentro nuestro. ¿Entiende? Dentro de lo que yo llamo las lógicas teológicas, uno viene al púlpito y responsabiliza a los creyentes de la maldad que hay en el mundo. Mira, hasta que no se convierta el diablo, va a seguir habiendo maldad. Como el diablo no se va a convertir, todo el que se abrace y lo siga se va a ir al infierno. Entonces, proclamar las buenas nuevas sí es nuestra tarea. Y fundamental para nosotros vivir llenos del Espíritu. Porque lo que Jesús dijo, que en el mismo momento que sobre el mundo habría aflicción, en el creyente habría paz. En el mismo momento que las tinieblas estén evidenciándose y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. En el mismo momento, en la misma instancia, en el mismo tiempo, están los que están proclamando su nombre, los que están llenos del Espíritu, los que están teniendo sueños y visiones porque el Espíritu ha invadido y ha llenado sus vidas. ¿Qué partido está jugando usted, mi hermano? ¿En qué cancha está? Entonces, no tenés que responsabilizarte de lo que está pasando en un mundo de incredulidad, pero sí responsabilizarte de lo que está pasando dentro tuyo. ¿Se entiende? Entonces las tinieblas no resplandecieron sobre la luz de ninguna manera. Versículo 6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Si esto se escribiera en el día de hoy, ¿qué palabra cambiaría aquí? La luz verdadera venía a este mundo. ¿Qué palabra cambiaría hoy? La luz ya vino a este mundo. ¿Se entiende, mi hermano? Usted está viviendo la actualidad, no está viviendo el futuro. No es que va a venir, ya vino. El Redentor ya vino. La gloria de Dios ya vino. Amén. Entre esas lógicas grabadas, impresas a fuego en el corazón y en la mente de la gente, y entiendo, por favor, comprenda que lo digo con el mejor corazón y con el mejor espíritu, pero quiero abrirle los ojos, que la gloria postrera será mayor que la primera, que bíblico. Pero quiero decirle que eso ya vino, que eso ya ocurrió. Esa profecía se refería al día que Jesús entró en el templo. En ese templo que los ancianos de aquellos días afligidos lloraban, añorando la gloria del templo que había construido Salomón. Ellos estaban afligidos porque su templo era pobrecito, lo habían hecho con escombros quemados, hermano. No tenía las láminas de oro y todo lo que le había puesto Salomón. Y ellos estaban afligidos y el Señor los consuela y le dice, la gloria de esta casa será mayor que la primera. ¿Sabe que toda la iglesia sigue esperando la gloria postrera? Por todos lados. Es más, si hoy yo le predico que la gloria postrera será mayor que la primera, usted se entusiasma. Pero quiero decirle que ya vino esa gloria, ya vino. Entró en el templo cuando sus padres lo trajeron para ser circuncidado en ese 8º día. Nadie se dio cuenta, solamente Ana y Simeón se dieron cuenta. Se está cumpliendo la profecía. Y Simeón dice, Señor, ya vieron mis ojos lo que quería ver, ahora llévame. Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Para todo el mundo era un bebé. Pero para el que estaba despierto,
vio con sus ojos la entrada del Salvador. ¿Entró esa sola vez Jesús al templo? No, entró cuando era pibe, por lo menos entró muchas veces, pero las veces que se registra, cuando habla con los doctores de la ley, otra vez la gloria postrera está allí. El Señor Jesús presente dentro de ese edificio, una y otra vez el Señor estuvo allí y todavía los creyentes siguen esperando que venga. Quiero avisarle que ya vino. Quiero avisarle que ya está. ¿O está esperando usted otra vida para descubrir que la gloria está sobre la tierra? Otra vida no va a tener, así que mejor que se dé cuenta ahora. ¿Se entiende, amado? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Entonces, el Señor nos abra los ojos, porque, mire versículo 11, dice, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. ¿Sabe por qué muchos no lo recibieron? Porque estaban esperando otra cosa. Estaban esperando un rey imponente que viniera atropellando, llevándose todo por delante y avasallando al imperio romano. Y porque no lo vieron así, no lo recibieron. Digo yo, ¿qué está esperando la iglesia de hoy para darse cuenta que su Señor ya está reinando? ¿Qué está esperando? ¿Flotar en una nube? ¿Qué está esperando el creyente para darse cuenta que su Señor está en su trono alto y sublime y que gobierna con autoridad, gloria y poder? Entonces, allí es donde saberlo está bueno, pero experimentarlo todavía es mejor. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿Cuántos están aquí que le recibieron y que creen en su nombre? ¿Cuántos? 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 Dígame lo que dice este versículo. A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿qué le fue dado? Repita esa palabra. ¿Qué le fue dado? ¿Qué palabra? Potestad. ¿Sabe lo que significa potestad? Es autoridad que no se discute. Es una autoridad que no se discute. Potestad es alguien con quien no se discute, se enfrenta. Así que cuando usted está echando fuera a los demonios, está bien, le van a decir los hermanos, son potestades del infierno. ¿Y usted qué es? Usted es potestad de la gloria, mi hermano. Usted es potestad del reino de los cielos. Entonces es un enfrentamiento de potestades y ya puede ir dándose cuenta quién tiene la victoria. Es mejor que nos avivemos. Es mejor que nos avivemos. ¡Oh, gloria a Dios! Estoy demasiado entusiasmado y ustedes están asustados, me parece. Porque los que le recibieron y se les dio potestad de hijos, estos no han sido engendrados ni de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón. Tu espíritu nuevo en Cristo no procede de un proceso humano. Has sido engendrado por Dios. Dios te dio esa vida que te da potestad contra las tinieblas. Dios te dio esa vida. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Si usted observa las palabras de Juan, Juan está declarando la eternidad de Jesús. Biológicamente, ¿quién fue engendrado primero? Juan. ¿Quién nació primero? Por lógica, Juan. ¿Por qué Juan dice que es antes que él? ¿Ve? Juan se avivó de algo que se tiene que avivar todo creyente. La eternidad del Señor Jesucristo. Por eso y eso es lo que dice Juan el Bautista, porque Juan el apóstol es el que dice que Él es antes de todas las cosas y todo lo que existe por Él fue hecho. Creo que se nos tiene que abrir el entendimiento para entender la grandeza y soberanía del Señor Jesús. Se nos tiene que abrir, se nos tiene que abrir. ¿Amén? ¿Cuántos dicen, a mí se me tiene que abrir, hermano? A mí se me tiene que abrir. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque es primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia.
Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Gloria a Dios. Esto, hermano, la mención que hace aquí, versículo 17, está hablando de un antes y después en la historia de la vida de fe. Absolutamente un antes y un después. No les sorprenda si le digo que la gran mayoría de los creyentes todavía están viviendo en aquella etapa, con una mentalidad de estar bajo la ley de Moisés, sin entender que está bajo la dimensión gloriosa de lo que Cristo alcanzó. Y esto es lo que Juan dice: la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad, ¿usted está viviendo bajo la ley o bajo la gracia? La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Amén. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre es el que le ha dado a conocer. Y la razón de estos mensajes, hacia dónde apuntamos, es que no hay nadie que nos pudo enseñar del Padre como nos enseñó Jesús. Y todo lo que Jesús nos enseñó del Padre coincide perfectamente con lo que el Padre nos enseñó de sí mismo. No hay ni la menor contradicción entre lo que Jesús nos dijo del Padre y lo que el Padre dijo de sí mismo. Lo cierto es que hay mucha contradicción a veces entre lo que los hombres pueden explicar o decir, pero no hay ninguna contradicción en las palabras del Padre y en las palabras de Jesús para describir al soberano y al eterno. Entonces, entre las cosas que Jesús nos enseñó respecto al Padre, recuerda la semana pasada que a Dios no se le pasa nada. No se le pasa nada. A la gente hoy no le cuesta nada creer que los satélites colocados en el espacio están pudiendo ver todo, pero no pueden entender que los ojos del Eterno lo ven todo. No lo pueden entender. A la gente no le cuesta nada entender la rapidez de las comunicaciones. Sin embargo, aún a los creyentes les cuesta entender que los oídos del Eterno están abiertos de día y de noche. ¿No se nos tiene que abrir algo acá? ¿No se nos tiene que abrir el entendimiento? Porque tenemos como ciencia ficción lo que es desde la eternidad, y a lo que el hombre fue desarrollando por su ciencia, lo tenemos claro, es indiscutible. No hace mucho yo le envié un mensaje a un pastor del Chaco, le envié un mensajito escrito y en menos de 20 segundos, ¡pac!, la respuesta vino. Y me dice: Eduardo, cuando regrese, te llamo, estoy ahora en Israel. Pero ni 20 segundos. El mensaje fue, ¡shum!, y de allá vino, ¡fum!, a Israel. Entonces, pero hermano, está demostrado, clarísimo. ¿Y cuándo se nos van a abrir los ojos a nosotros que la mirada de nuestro Padre está sobre todo? Y que lo ve todo, y que Dios no necesita que le explique nada, lo está viendo todo y lo sabe todo. Entonces quiero ir al pasaje de Éxodo, porque me quedé pegado la semana pasada, cuando leí ese pasaje, preparándonos para el mensaje, para la predicación. Éxodo capítulo 34, porque allí está lo que Dios dice de sí mismo. Y lo que quiero remarcar es que lo que el Padre dice de sí mismo es idéntico a lo que Jesús dijo del Padre. ¿Por qué razón insistir con esta enseñanza? ¿Por qué razón insistir con este mensaje? ¿Por qué insistir en la necesidad, hermanos, que se nos abran los ojos? Es que el combate entre la luz y las tinieblas, entre el bien y el mal, se disputan la vida de todos. Quería escribir una frase así corta cuando estaba escribiendo esto en el apunte, pero digo, si pongo estas palabras simplemente va a entender a qué me refiero. Nadie está fuera, nadie está exento, nadie está fuera del ámbito de combate entre la luz y las tinieblas. ¿De qué está más consciente la gente?
¿De qué está más consciente? Aún el creyente está más consciente de las tinieblas que de esa gloria del Señor que está a tu favor. Todas las promesas del Señor están a tu favor, mi amado. Estamos, sí, por supuesto, en combate. Y todos estamos ahí en el campo de guerra. Allí el combate, el hoy y la eternidad de cada ser humano. Aquí se pone seria la cosa. Porque el hoy y la eternidad de cada ser humano depende de la decisión de ese ser humano. Porque la parte de Dios ya está consumada, está completa. Ya está completa. Esto es lo que Jesús proclamó en el Calvario. Consumado es, está listo, ya está. La redención está completa. Entonces, el hoy y la eternidad de cada ser humano depende de esa decisión. Y por esto el Señor lo dice claro cuando se lo explica a Nicodemo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él, ¿cuántos creen en Jesús? El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. ¿Por qué dice vida eterna? Hermano, porque en la salvación, al entregar nuestra vida a Cristo, está en juego la eternidad de todo ser humano, de toda persona. Si no, Jesús hubiera dicho, todo aquel que cree en Jesús la va a pasar un poquito mejor. Pero es muy fuerte, muy esclarecedor lo que dice. El que cree en Él tenga vida eterna. ¿Cuántos poseedores de vida eterna están acá? Diga, yo tengo vida eterna. Quiero que lo diga fuerte, quiero que lo diga fuerte, quiero que lo diga fuerte, que tus propios oídos lo oigan, que tus propios oídos lo oigan. Porque ¿sabe qué, amado? Estamos más conscientes de la agonía que vivimos todos los días que de la vida eterna que tenemos. Estamos más conscientes de las aflicciones que enfrentamos en este mundo que de la vida eterna que tenemos. Estamos más conscientes de las diferencias que tenemos unos con otros que la comunión que tenemos en Cristo. Estamos más conscientes del mal que del bien. Pero quiero decirte que el mal ha sido vencido y el bien es eterno. ¡Es eterno! ¡Gloria a Dios! Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Amado, esta es una verdad que no puede discutirse nunca. Me pregunto por qué estamos tan confundidos respecto a estas verdades. No, hermano, pero yo lo creo así. ¿Y por qué vive de otra manera entonces? No, hermano, pero yo creo, sin embargo, entre lo que creo y lo que vivo se establece una gran diferencia. Y no estoy acá para acusarte, estoy aquí para estimularte. Hacele saber al diablo que vos sos una potestad dada por Dios como hijo. Amén. Y si hijo, también heredero, heredero de Dios y coheredero con Cristo. No nos hace falta más explicaciones para entender quiénes somos, ¿eh? Pero las emociones nos juegan tan malas pasadas que vivimos más confundidos que llenos de convicción. Así que estoy aquí para estimular tus convicciones. Amén. Gloria a Dios. Así que si algo te mantuviera frío, apagado, algo no está claro, decís, no, hermano, yo estoy así porque me agarró el bajón, porque todavía ando ahí. Hay que arreglar las cosas con el Señor. La gracia de Dios está ante ti. Como bien lo decía quien fue mi pastor, y digo lo es todavía, porque fue el hombre que me pastoreó, hasta que, bueno, él volvió a su tierra y me dejó la antorcha y de ahí seguí yo. Mis pastores, él decía, no hay razón, hermano, para que usted no tome la Santa Cena. En un tiempo, cuando las cosas eran tan extremas en interpretar la vida de santidad del creyente, que se confundía estado de ánimo con salvación del alma. Si alguien estaba desanimadito, triste, preocupado, se lo consideraba que no estaba en el espíritu. Entonces no tome la Santa Cena por las dudas. No sé, cosa que esté en pecado y por las dudas. En ese tiempo, cuando las cosas se juzgaban así, y algunas de esas cosas son, no sé si cómicas o trágicas, pero en una ocasión vino una hermana
creo que estaba parando en la casa de unos familiares y vino a visitarnos y justo cayó el día de Santa Cena y yo estoy invitándolos a todos a participar y la hermana se acerca y me dice, ¿sabe qué pasa, mi hermano? Y me cuenta así como con vergüenza, porque en su iglesia le decían que si el matrimonio había tenido intimidad, no debían participar de la Santa Cena. Y yo le dije, mire, acá es al revés, hermana. Acá es al revés. Porque si están peleados como perro y gato, tienen que resolver las cosas. Pero si están enamorados, quiere decir que está todo en comunión. Ahora, ¿por qué digo esto? Yo no sé si quedan iglesias que tengan ese pensamiento tan cerrado, tan prejuicioso, tan acusador. Yo no lo sé. Yo no lo sé. Pero en aquel tiempo, cuando era todo con tanto prejuicio, mi pastor decía, si usted tiene algo que resolver, este es el momento para resolverlo, porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si hay que demorar un momento con la Santa Cena hasta que usted arregle sus cuentas con Dios, demoramos un momento, pero arregle sus cuentas con Dios, porque el Señor podría venir ahora a llevarse a su iglesia. ¡Qué tremendo! No hay razón para que estemos lejos. Si algo hay que arreglar, la gracia del Señor está delante de ti. Al menos que tu problema tenga que ver con lo que Dios no perdona. ¿Hay cosas que Dios no perdona? ¿Perdona todas? ¿O hay alguna que no perdona? Le aseguro que cuando trabajaba con estas notas, de hecho que no puedo escribir en ese corto texto del boletín todo lo que Dios me dio para compartir, pero sí, sin embargo tenía que dejar claro lo que veíamos el domingo pasado, que con Dios no se juega, que Él lo sabe todo, absolutamente todo, y que con Él no se juega. Un concepto distorsionado de la gracia ha llevado a gente a pensar que con Dios se puede jugar todo lo que uno quiera jugar, porque al fin le va a perdonar. Y que al fin como que Dios va a hacer una gran amnistía, va a decir todo está bien. Entonces, si alguien tiene esa idea, quiero decirle que no es así. No es así. Sin embargo, tengo una gran prisa por explicar qué son las cosas que sí Dios perdona. Y por eso vamos a ir a Éxodo, porque esto lo dice Dios de sí mismo. ¿Y sabe a quién se lo dice? A Moisés. Si hubo tipo bravo en marcar lo que la gente, aquello por lo que la gente debía recibir juicio, era Moisés. Es más, ¿estuvo Moisés entre medio de los juicios? Sí que estuvo. Él vio todo lo que sucedió con Egipto y vio todo lo que pasó con los rebeldes en el desierto. ¿Tenía experiencia y conocimiento de lo que son los juicios? Sí, lo tenía. Entonces, es más, cuando él va comisionado por el Señor para sacar a Israel de Egipto, y creo que me preste atención a esto, porque probablemente aquí entremos en una discusión de carácter teológico. El Señor le aparece en el camino y le dice, para un poco, yo te comisioné, pero a tu manera no, vas a hacer las cosas como yo acordé con Abraham. Con Abraham, Dios había pactado justamente una señal del pacto. Y Moisés evidentemente había discutido con Séfora, evidentemente. Es el único caso en toda la historia sagrada que una mujer cumple la función de un sacerdote y que hace la práctica de la circuncisión una mujer que ni es sacerdote ni es hebrea. Evidentemente lo habrían discutido porque Séfora venía de una formación teológica donde no se practicaba la circuncisión. Y probablemente por eso no lo dejó a Moisés que lo haga. Y cuando Moisés va en camino, Dios lo para y le dice, para un poco, pibe, esto no es así. Y cuando Dios lo para y lo frena, ¿sabe qué dice Moisés? Que Dios lo quiso matar. Y así quedó registrado.
¿Y qué lee todo creyente? Que Dios lo quiso matar. Evidentemente no tiene lógica que Dios haya querido matar a su mensajero, pero tiene toda la lógica que le haya dicho a su mensajero, a tu manera no, es a la manera que yo dije. ¿No sintió usted que alguna vez el cielo se le vino encima cuando Dios le dijo, pará, vamos a arreglar las cosas? Estás haciendo las cosas a tu manera y así no es. Cuando Dios te confrontó, ¿no sentiste que parecía que te iba a eliminar? No, no te iba a eliminar, te estaba corrigiendo. Ahora entiendo, Moisés es engendrado ya bajo una ley vigente de muerte. Estaba pactada la muerte de los niños hebreos. Nace bajo una ley de muerte. Enfrenta la misma muerte cuando la madre lo larga en el canastito en el río. Lo recibe la hija del que dictó la ley de muerte y lo cría en el palacio viéndole la cara al que dictó la ley de muerte. Y tiene que huir de Egipto porque él mató a un egipcio y ahora sí tenía la condenación de muerte encima. Por eso, con todo esto metido dentro de él, cuando Dios le dice, pará Moisés, así no, dice, me quiso matar. Entonces muchas personas tienen la idea de un Dios extremadamente severo. Pero qué bueno que nos corrija a tiempo en que nos llevemos semejante susto. Entonces, cuando él está en esa situación tan de aflicción, Séfora circuncida al chico que no había sido circuncidado, y lo que da la evidencia que habían discutido muchas veces, porque Séfora lo circuncida y le tira el prepucio a los pies de Moisés y le dice, te saliste con la tuya, sos un marido de sangre. Eso se practica en tu fe, así, la sangre. Y porque el derramamiento de la sangre viene desde el comienzo hasta que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo derramó su sangre por nosotros. Es lo que Séfora no podía entender, pero en aquel momento el conflicto de Moisés se fue. En aquel momento la cosa... Es decir, permítame decirlo así de paso y seguir corriendo con el mensaje. ¿Con Dios andamos en el pacto o vivimos en agonía? Porque eso es lo que sintió Moisés, por eso dijo que Dios lo quiso matar. Él sintió una tremenda agonía, porque con Dios vivís en el pacto de fe o vivís en la agonía. Y eso fue lo que él sintió, por eso dijo que Dios lo quiso matar. Así que no le culpe a Dios de lo que no hace, pero sí respételo por lo que sí va a hacer. Hay cosas que Dios no perdona. Y eso que Dios no perdona, así lo dice él en su palabra. A Moisés, a ese hombre que confundió la intervención divina, cuando Dios lo quiso corregir, él dijo que Dios lo quería matar, Dios se presentó y le dijo, pará Moisés, yo te voy a enseñar quién soy. Éxodo 34, versículos 6 y 7, y pasando Jehová delante de él, ¿delante de quién pasó? De Moisés. Dios proclama esto, dice, Jehová, Jehová, fuerte. ¿Qué más dice? Misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, y dé un gloria a Dios aquí, porque este es nuestro Dios, este es tu Dios, este es mi Dios. Gloria a su nombre. Versículo 7, que guarda misericordia a millares y que perdona. Preste atención aquí, perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Y creo que allí hay que hacer un alto y tomar aire. Y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Mire qué fuerte que es esto. ¿Qué está diciendo Dios? Hay algo que no perdono. ¿Y qué es lo que no perdona? ¿Al que se equivocó? ¿Al que erró? ¿Al que se confundió? ¿O al malvado? ¿Sabía usted que existen los malvados que nadie se entera que son los culpables del pecado de todos los demás? Y simpáticamente pueden quedar bien, el tema es que Dios lo está viendo.
Porque hay uno que no se arrepintió y que tampoco se puede arrepentir, que es el mismo diablo. Y fue arrojado del cielo cuando se descubrió que había maldad en él. Fue arrojado del cielo, sin opciones a salvación. Y la característica de la maldad es justamente esa perversidad del que no se arrepiente. Por eso en la oración de Jesús, y toma una fuerza contundente, vehemente, es esas sencillas palabras que Jesús nos enseñó a orar: líbranos del mal. Líbranos del mal. Porque ¿quién es el autor del mal? ¿Quién es el que estimula la maldad sobre la tierra, sino el diablo? No quiero andar asociado en nada con él. Así que lo que Dios no perdona es al perverso, al malvado. Causa inicial de perdición. No había perdición sobre la tierra hasta que el hombre escuchó al malvado. No solo que lo escuchó, le obedeció. Porque en aquella ocasión el malvado apareció en un animalito que probablemente sería un adorno del huerto. Usted y yo ya nos habremos dado cuenta a través de quiénes puede hablar el malvado en el día de hoy. De tantas maneras. A Jesús el malvado le apareció en los labios de un Pedro confundido. Y Jesús fue cortante. Pudo discernir quién era el que estaba hablando por los labios de ese Pedro que estaba confundido. Le dijo: apartate de mí, Satanás. ¿O cree que fue una reacción agresiva contra Pedro? ¿Nunca ha descubierto el diablo usando los labios de quien menos te podés imaginar? Por esto la oración permanente: líbrame del mal, Señor, que mis oídos estén abiertos para distinguir lo que viene del cielo y lo que tiene olor a azufre. Porque si hay alguien que no tiene perdón es el diablo. El infierno fue creado para él, lamentablemente para todos los que le siguen. Para todos los que le siguen. Porque en la maldad, en la perversidad, hay un acto que es el no arrepentirse. Sabe que está mal, sabe que hizo mal, sabe que está contra Dios, pero no me arrepiento. Y chao, cuando no hay arrepentimiento, hay una sola cosa, una sola expectativa que está por delante. ¿Qué es lo que te ha salvado a ti de tus pecados? Haberte arrepentido ante el Señor. Toda persona tiene que saber esto. El arrepentimiento es el detonador. Hay allí un artefacto explosivo con potencia para hacer volar todo, pero depende de que accione el detonador. El detonador de esa potente gracia que trae redención, transformación, que libera, que cambia la vida de las personas, que restaura aún al más perdido, es el arrepentimiento. Dios nunca rechaza al arrepentido. Dios nunca cierra sus oídos al arrepentido, pero sí al soberbio lo mira de lejos. Pero al quebrantado y humillado le extiende sus brazos. Cosa que lo sabemos, ¿cierto? Lo sabemos. Pero esta mañana estamos así repasando este concepto, porque es Dios el que dice de sí mismo, Dios es el que se presenta como Dios de misericordia, de gracia, de amor, que perdona, pero dice: ojo, no te la quieras ir de vivo, no me quieras engañar. Entonces, Dios no perdona, hay algo que no perdona. Por esto decimos que es el límite que plantea el Dios ilimitado. Dios es ilimitado, pero plantea un límite. ¿De qué se discute hoy en una sociedad tan convulsionada, tan revolucionada, tan desbordada? Que no hay límites, que no hay límites, que no hay límites. No, no estás enterado que Dios estableció límites. No estamos enterados que Dios estableció límites. Dios puso clarísimo el límite. Entonces, ¿está claro? La perversidad, la maldad es lo que Dios no va a perdonar, porque no se asocia con la maldad. Sin embargo, va a restaurar al que le busca con corazón genuino, porque sí es interesante tomar tiempo, hermanos, para mirar esto. Entonces, ¿qué es lo que Dios prometió perdonar? Si nos enfrentáramos a una pregunta, todos nosotros
respondiendo con sinceridad, decimos absolutamente ninguno de nosotros somos perfectos. Ninguno de nosotros puede decir yo nunca erré, yo nunca ofendí a Dios, yo nunca pequé. Ninguno de nosotros. Sin embargo, ¿por qué tenemos esperanza? Porque este Dios que se presenta a sí mismo y es exactamente como Jesús lo presentó al Padre, Dios mismo dice de sí que es fuerte, así que podés confiar en Él. Y dice que es misericordioso, que es piadoso, que es tardo para la ira. ¿Sabe qué significa esto? Que no es que Dios la deja pasar cuando hacemos mal. Está dándonos tiempo para el arrepentimiento. Hay un juicio en Apocalipsis cuando el Señor le dice a Juan de una persona que va rumbo a la muerte, le dice, le he dado tiempo para que se arrepienta. Dios es lento para la ira. Es decir, el juicio no es lo primero que Dios hace. ¿Qué es lo que hace Dios primero? El llamado al arrepentimiento. ¿Cómo se distingue entre el malvado y el no malvado? El malvado nunca se arrepiente. El que se equivocó sí se arrepiente. Entonces, mire la descripción que Dios hace. Me impresionó esto y lo quiero tomar un tiempo para explicarlo. Dios es tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, y que guarda la misericordia a millares, es decir, que la oración de aquellos que intercedieron por nosotros está presente ante Él. Y que perdona, mire qué pecados menciona: la iniquidad, la rebelión y el pecado. Permítame mencionarlos en otro orden aquí. Cuando nos referimos a pecado, ¿sabe que estos tres así idénticos, tal cual está aquí, la rebelión, el pecado y la iniquidad, así tal cual aparecen en Isaías 53? Cuando uno lee la obra redentora de Jesucristo, sobre Él fueron cargadas nuestras culpas, nuestros pecados, nuestras rebeliones, nuestras iniquidades fueron sobre el Cordero de Dios. Mire si Dios cumplió lo que le dijo a Moisés. Un perdón completo, perfecto. Así que, ¿qué es lo que Dios prometió perdonar? Dios prometió perdonar el pecado. Nosotros tenemos el término pecado, lo utilizamos en un modo muy genérico. En un modo muy genérico. La palabra pecado para nosotros es todo. Pero la palabra pecado proviene de un término que es errar, equivocarse. La palabra amartía, errar el blanco. Cuando el guerrero en su entrenamiento se está entrenando con tiro al blanco y dispara a su flecha y la flecha no pegó en el blanco, se decía amartía. La traducción es pecó, le erró. Entonces, no es que vamos a diluir el concepto de la palabra pecado, pero sí vamos a traerlo al punto justo de lo que significa. Cuando la Biblia habla de pecado, habla de desaciertos, de yerros, de equivocaciones. Y es allí donde tenemos que decir, yo estoy en esa lista. Yerros, desaciertos, equivocaciones. A veces por querer hacer algo bueno terminamos haciendo algo malo. Entonces, porque hemos hecho algo malo con un buen deseo, ¿deja de ser pecado? No, es pecado. No hace mucho, aquí lamentablemente, aquí en la autopista a Córdoba, un hombre mató a su propio hijo. Lo asaltan en la noche, su hijo viene a socorrerlo y entre la oscuridad de la noche el bulto saca su arma, le dispara y dispara a su propio hijo. El horror inolvidable en el corazón de ese hombre. ¿Lo hizo a propósito? Erró. ¿Se podría llamar así? Erró. Un yerro grave, letal. Entonces, cuando entendemos esto, hermanos, no tenemos problema por arrepentirnos de nuestros pecados.
Porque el que lo ve todo, el que lo ve todo, entre todo lo que ve el arrepentimiento. El que se equivocó y tercamente defiende su equivocación está pasando de un nivel a otro, está pasando de ser un equivocado a ser un soberbio, a ser un malvado. Es bueno mantenerse en la actitud del arrepentido, del pecador arrepentido. De hecho, todo creyente es un pecador arrepentido. Si no te hubieras arrepentido, tu nombre no estaría escrito en el libro de la vida. Si no te hubieras arrepentido, el Espíritu de Dios no estaría viviendo dentro tuyo. Evidentemente somos pecadores arrepentidos, porque la palabra pecado significa yerro, equivocación, desacierto. ¿Cuántas cosas así nos han pasado en la vida? Desaciertos, yerros, equivocaciones, decisiones mal tomadas. Y el Señor dice, yo perdono el pecado. Qué bueno es decir, Señor, me equivoqué. Y saber que Dios te perdona esa equivocación. Si bien Dios no deja pasar al malvado, pero Dios toma en cuenta el arrepentido. Recién las leyes humanas, nuestras leyes, no sé si en otros países, pero en Argentina se está discutiendo esta cuestión de qué alcance tiene la ley del arrepentido. Recién ahora, ¿no? Pero en el reino de los cielos está establecida desde la eternidad. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y se arrepintieren, el llamado permanente de Dios al arrepentimiento. Así que si te has equivocado, erraste, desacertaste, quiero que sepas que Dios dijo, perdono el pecado. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque sin su perdón no voy a ningún lado. Sin su perdón no tengo esperanza. También dice el Señor que perdona, qué tremendo esto, la rebelión. ¿Hay historias de rebelión en la historia bíblica? Muchísimas. Hemos tenido momentos de rebelión en la vida personal. Probablemente algunas nadie se enteró, pero por dentro estuvo la revolución de la rebelión. Pero déjenme explicar esto esta mañana. Y por eso lo escribí así. Una rebelión ya sea por instigación o por frustración. ¿A qué me refiero? Allí es los casos donde el malvado no aparece en el escenario. El que aparece en el escenario es el que se rebeló. Es el que explotó, al que le llenaron la cabeza, al que, como se dice así en moderno, le metieron ficha, el que terminó renegando contra todos, quedó en evidencia, y el malvado que lo instigó, nadie se entera. Es más, mira al que hizo mal y dice, qué mal que hizo, ¿eh? Y nadie se enteró quién fue, pero el Eterno lo está viendo. Y que va a rendir cuenta, va a rendir cuenta. ¿Ha conocido algún caso así? Cuanto más años tenga vivido usted, más casos habrá conocido. Lo que se decía en aquel dicho, el que tira la piedra y esconde la mano. Entonces ese que se rebeló, que fue utilizado su presión, su angustia interior, su inmadurez fue utilizada, que dice el Señor, que Él perdona esa rebelión. Así que hasta el rebelde tiene esperanza, no la tiene el malvado, pero la tiene el rebelde. Y cuando hablamos de esa instigación, que es operación del diablo, ¿nunca descubriste el diablo llenándote la cabeza? Llenándote la cabeza, y a tiempo el Espíritu Santo te abrió los ojos que ibas a obedecer a lo que te iba a arruinar la vida. Porque Dios perdona aún la rebelión. Pero hay otro factor allí en la rebelión que quiero explicar, lo que es la frustración. Es decir, cuando las personas llegan al límite, tienen expectativas y su expectativa se frustra y no tienen la madurez para saber manejar esa angustia del fracaso y terminan rebelándose. Hubo un caso, papá de una hermana, hace muchos años atrás, la hermana nos contó el testimonio, su papá ateo toda la vida,
toda la vida renegado contra Dios. Pero antes de partir, arrepentido, le cuenta a su hija qué fue lo que había sucedido con él. Él era, voy a omitir detalles para que nadie tome una atmósfera competitiva o agresiva. Él era un chico servidor en la iglesia donde estaba. Participaba en todo el desarrollo de la actividad religiosa en su pueblo. Y cuidaba los animales de su familia en el campo. Y cuidando los animales se desató una tormenta y lo apabullaron, se impresionó por los truenos. Y se le mezclaron los sentimientos y en su desesperación se le sale lo que no debía decir y insulta a Dios. Toma conciencia de su equivocación y compungido va a su consejero espiritual y confiesa lo que había hecho. Y aquel consejero, que cualquiera diría que espiritual, lo mandó al fondo del templo, que hiciera 100 cruces con su lengua en el piso de piedra. A la quinta o sexta cruz, no sé cuántas hizo, su lengua empezó a sangrar. Una criatura. Y no llegó, no sé si a la 10ª cruz. Y se rebeló contra todo. Renegó contra sus líderes espirituales, renegó contra Dios, renegó contra el mundo entero, renegó contra todo y se declaró ateo. Y crió su familia dentro del ateísmo. Y en una campaña su hija conoció al Señor. Y cuando ella le hablaba al padre, el padre estaba cerrado, endurecido. Pero en los últimos días de su vida, aquel hombre entendió que Dios nunca tuvo la culpa. Que eso fue error de los religiosos. Que eso tenía que ver con una doctrina de castigos y no de perdón como Dios hace. Lamentablemente fue en los últimos días de su vida, ya postrado en cama antes de morir. Pero ese rebelde encontró el perdón divino. Entonces, quiero que comprendas esto. Tal vez hubo situaciones o errores de otros que provocaron la rebelión. Y Dios perdona la rebelión del arrepentido. Si en algún momento tuviste actitudes de rebelde y cerraste tu puño contra Dios o contra quien sea, es el tiempo de arrepentirse porque Dios perdona. Pero no hay que dejarlo pasar para que no se transforme en maldad. ¿Se entiende? También Dios promete perdonar la iniquidad. Y aunque en este texto que leemos menciona la iniquidad en 2 oportunidades, la primera oportunidad que la menciona es que Él perdona la iniquidad y la rebelión y el pecado, pero luego cuando se refiere a los que tienen el corazón cerrado, los que son malvados, los que le rechazan, puede advertir que ahí hay una actitud de iniquidad que se hereda. Así que, de un modo o de otro, las Escrituras nos abren los ojos que la iniquidad es una herencia de perversión, es una herencia perversa. En un ámbito donde todos son incrédulos, ¿qué herencia cree usted que va a tener esa persona que crece ahí? En un ámbito donde todos son malvivientes, ¿qué tipo de herencia cree usted que va a tener esa persona ahí? En un lugar donde todos son de hablar mal y de criticar a todo el mundo, ¿qué cree? ¿Qué tipo de herencia va a tener esa persona ahí? Pero gloria a Dios, cuando esa persona se da cuenta que Dios le perdona, no importa lo que sigan haciendo los demás, esa persona es libre. Cambia su historia, rompe ese yugo de su entorno, de esa herencia perversa de más allá que yerros, iniquidad, es un entorno, es lo que Isaías se da cuenta. Cuando Isaías ve la gloria del Señor, ve su trono alto y sublime y ve la omnipotencia de Dios, dice, chao de mí, soy muerto acá.
porque soy hombre que tiene labios inmundos y habito en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, y mis ojos han visto al Rey Jehová de los ejércitos. No tengo esperanza. ¿Qué hubiera hecho un Dios que no tiene misericordia? Pero ¿qué hizo el Señor? Carbones de su altar tocaron los labios de ese hombre. Y mire estas palabras: sé aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. El Dios de la gracia manifestándose en cambiar un corazón de un muchacho. ¿Qué estaba diciendo Isaías? Yo soy un inicuo y vivo en un ámbito de iniquidad. En mi ámbito todos son así, todos hablan así, todos se comportan de esta manera. ¿Qué esperanza tengo yo? Mi esperanza está en que el Dios de su trono me alcanza con su gracia. Le aseguro que me conmovió muy fuerte cuando estaba meditando esta palabra en estos días, porque yo tenía los labios más inmundos que todos los de mi casa y que de todos los de mi barrio. Así llegué a Cristo, siendo un pibe renegado, boca sucia. Mire que en mi casa intentaron conmigo de todas las maneras, y cuando venía alguna visita me advertían y entre las advertencias me amenazaban. No te vayas a zafar porque la ligaba, ¿eh? Cuando las visitas se iban, la ligaba. Pero aún así no me podían cambiar. Y no era que yo tenía el deseo, que yo me programaba. Había un caudal allí que me era incontenible. Pero esto sucedió un día cuando el Espíritu Santo vino sobre mí en el altar. Por eso cuando la gente viene al altar, yo sé lo que Dios está haciendo con ellos. Por eso cuando usted pasa al altar, no quiero que lo molesten, no quiero que lo distraigan, no quiero que apurados los obreros lo manden de vuelta a su banco. Cuando usted viene al altar, quédese, porque yo sé que en el altar Dios transforma las vidas de las personas. Yo no sentí un carbón ardiente, sentí su espíritu tocándome y mis labios cambiaron. Entonces yo sé lo que escribe Isaías acá, lo experimenté. La iniquidad es una herencia de perversidad, es una inclinación a tendencias malas. Entonces, cuando hablo esto, yo entiendo por qué razón, como sé decir, este es un silencio muy elocuente. Estamos en un absoluto silencio que es muy elocuente. Estamos siendo confrontados a un conflicto, un combate, una lucha que la tenemos siempre. Siempre. Porque vivimos en un mundo de perversión, en un mundo de iniquidad, y arrastramos una herencia de iniquidad. Pero es justamente lo que Dios dice, que Él perdona. Y el perdón de Dios corta esa herencia y te saca de la herencia que venís arrastrando para hacerte heredero junto con Cristo. Mira qué cambio impresionante. Qué cambio impresionante. La iniquidad es una mentalidad corrompida y prejuiciosa. Es eso que hay dos personas que están conversando y ya se te metió que están hablando de vos. Y si entre ellos se ríen, ¿quién sabe qué estarán diciendo de mí? Y uno se llena de furia, están hablando de sus cosas. Pero esa mentalidad corrompida que siente que todos le están mirando mal. Ah, sí, porque lo que dijo el pastor lo dijo por mí. Hermanos, las veces que hemos tenido dificultad, especialmente en las campañas, gente después de una predicación me dice, ¿qué se tiene que meter usted conmigo? ¿Para qué me meto con vos? Sí, porque todo lo que dijo predicando. Entonces tenemos que decirle, yo no sé de vos, ni sé cómo te llamás, qué sé yo, de dónde venís. ¿No podés entender que Dios te está hablando? Bueno, eso pasa en las campañas y a través del tiempo entre los creyentes también. Los líderes tienen que tener un cuidado bárbaro en el trato con uno y con otro, porque, ¿viste lo que dijo? Hermanos, ¿sabe con qué estamos luchando y que no nos damos cuenta? Estamos luchando con una mentalidad corrompida, prejuiciosa, que todo lo lleva hacia el mal. No le podés dar un trato de respeto, un saludo, un beso, un abrazo, porque no tenés idea qué le está corriendo en su cabeza. Ay,
estamos metiendo en un terreno bravo, ¿no? Porque la persona que todavía está prisionera de la iniquidad no puede discernir una actitud de transparencia, de pureza, de limpieza, del amor de Cristo. No lo puede discernir. Todavía está ciego. Pero lo glorioso es que Dios dice que Él perdona la iniquidad. Porque con todo eso vivimos, y con todo eso cuando venimos al Señor, así venimos. Pero qué glorioso que Él promete perdonarnos y cambiarnos. Cuando cuento algún tipo de testimonio tengo que tratar de ubicarme en la historia y en los detalles, como para que, bueno, no dar detalles de alguien que usted pudiera identificar. Pero después de convertida, transformada, una hermana que, bueno, había vivido en el mundo su vida de desorden y mezclada con la prostitución, después de un tiempo de convertida pidió perdón a tantos hermanos. Porque ella llegó a la iglesia y como todos los hermanos le trataban con cariño, ella veía clientes por todos lados. Hasta que se encontró con las madres protectoras de esos clientes. Cuando ella entendió lo que era la gloria del Señor y el perdón y la transparencia y la limpieza del Señor, le pidió perdón a todo el mundo. ¿Y por qué me enteré? Porque éramos dos los pastores de la iglesia, bien jovencitos en aquel tiempo, y vino y nos dijo: muchachos, yo les quiero pedir perdón. Y ahí nos contó qué le pasaba dentro de ella. Y muchachos, los hombres no están exentos, porque tienen la mente sucia la idea que cuando una mujer les sonríe tiene intereses de segunda clase. Es la maldad metida dentro de uno, es la iniquidad, eso que uno trae pegado en la sangre. Pero el Señor dice que Él perdona y que limpia de la iniquidad. Oh, gloria a Dios. Estábamos viajando en una ocasión con unos hermanos, íbamos a trabajar a San Jorge, estábamos construyendo un templo allí. Y en el viaje yo le conté que, bueno, mis chicos, los más grandes, eran tan chiquititos en aquel tiempo y nuestra casa era tan incómoda, y yo bañaba a mis hijos. Me ponía el short con el que iba a la playa en verano, pero ahí en invierno, bueno, había que esperar que el calefoncito calentara el agua. Bañaba uno, lo envolvía en la toalla, se lo entregaba, la madre lo llevaba envueltito, y mientras lo cambiaba yo bañaba al otro y me decía: y hermano, ¿usted baña a los chicos? Sí, al varoncito, no a la nena, a los dos. Y el hombre no le entraba en la cabeza. Digo, son mis hijos, soy el papá. Es más, ellos duermen sobre mi pecho. ¿No le entraba en la cabeza? ¿Se da cuenta usted la herencia de iniquidad que uno trae dentro de sí? Y el Señor dice que Él perdona y cambia eso. Él perdona y lo cambia. Hermanos, en la historia hemos tenido gente que llegó a posiciones de liderazgo y tuvieron tanta lucha con la mentalidad inicua. Tenían tanta dificultad, les costaba tanto asumir la pureza que viene de Cristo. Pero ¿qué quiero decir esta mañana aquí? Que Dios dice que también la iniquidad Él la perdona. No que la tapa, la limpia. Y de personas que han sido así de prejuiciosas, de pensamientos sucios, de pensamientos perversos, un día usted los ve que tienen su corazón transformado, su mente limpia, pueden pensar, pueden razonar con absoluta pureza. Eso es obra del Espíritu Santo, y eso es lo que el Padre prometió. Eso es lo que el Dios eterno dijo, que perdona el pecado, que perdona la iniquidad, que perdona la rebelión, porque si no lo hiciera, el mundo entero no tendría esperanza. Pero termino diciendo esto, hermano, que nuestro arrepentimiento es el detonador de su potente gracia redentora. Hay poder en Dios para perdonar, hay poder en Dios para transformar todo. ¿Qué es lo que activa el poder de Dios que transforma la vida de las personas? ¿Qué es lo que lo activa? Como ese explosivo que tiene la potencia para mover rocas inmensas, pero
hay que accionar el detonador. Y ese detonador se llama el arrepentimiento. Eso es el arrepentimiento. Por esto que está la gracia perfecta y completa de Dios a nuestro favor, pero debe haber de nosotros una actitud de arrepentimiento. Y cuando alguien se arrepiente, Dios obra, lo transforma, lo levanta, lo sana, lo restaura. Cuando aquellos hombres que participaron en la crucifixión del Señor, participaron en toda esa confusión que hubo en Jerusalén esos días, escucharon el mensaje de Pedro y dijeron, ¿qué haremos para ser salvos? Pedro le dijo, hay que arrepentirse. Hay que arrepentirse. Tiene más esperanza el que hizo mal y se arrepintió que el que la va de bueno y nunca se arrepiente. Porque aún la bondad del ser humano nunca va a compararse a la bondad del Señor. Jesús no vino a condenar, sino vino a salvar. Por eso dijo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Esta palabra que te entrego esta mañana tiene una misión, que es activar dentro tuyo la actitud de arrepentimiento. Cada día ser perdonado de las equivocaciones, ser perdonado de los yerros, pero ser limpiado, transformado de aquello que es esa fuerte inclinación al mal, a pensar mal, a hablar mal, a actuar mal, a ver todo mal, al punto que nos lleva a una ceguera que no podemos entender que el Espíritu de Dios está obrando. Eso que nos lleva a ser tan severamente críticos que no podemos entender lo que el Espíritu de Dios está haciendo en otras personas. Porque el pecado nos condena, nos ciega. Pero cuando somos perdonados, tenemos paz para con Dios por medio de aquel que nos amó. Así que esta palabra que te entrego esta mañana, sinceramente siento mucha paz de haber entregado esta palabra. Esta palabra que el Espíritu Santo trabaja dentro mío días y días y días, y yo le digo, Señor, permitime ser claro cuando lo explico, ayúdame a ser claro. No toda la gente comprende igual, no toda la gente comprende de la misma manera, no toda la gente viene de situaciones similares, pero tu gracia, tu Espíritu, Señor, se arregla para darle entendimiento a cada uno. Así que quiero decirte que tu corazón esté presto a arrepentirse siempre, porque nuestro Dios perdona. Nunca te dejes encerrar en la maldad. La maldad hace que uno no se arrepienta. Justamente la actitud de arrepentimiento trae el perdón divino. Ya sean yerros, equivocaciones, ya sea producto de una mente que estuvo sucia, corrompida, mal, hay restauración en el Señor. Alza tus manos al cielo y decir, qué bueno, Señor, en ti yo tengo esperanza. El Dios de la eternidad, el Dios que se manifestó en el Edén perdonándolo a Adán, el Dios que se manifestó con Abel, el Dios que tuvo misericordia de Caín, el Dios que fue predicado por Noé, el Dios que ha sido anunciado por las Escrituras, el Padre de quien Jesús nos habló, el Dios eterno misericordioso de quien los apóstoles nos enseñaron, el Dios de gloria a quien adoramos, maravilloso, maravilloso, maravilloso.